grandesmaestros.unam. Pues muchas gracias de veras por estar aquí, por el interés en este curso. Yo quiero agradecerle desde luego a Difusión Cultural de la UNAM por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder pues compartir y poder discutir con ustedes el problema de la corrupción. La corrupción en México ha sido un problema que tenemos ancestralmente, sí nos ha acompañado históricamente, y sin embargo hoy en día es un problema que no solamente se identifica en México y preocupa a nuestro país de manera muy clara, sino que, y por eso es que en la primer lámina que les pongo es… A ver, espérenme, a ver si le hago… Ya le había hallado cómo… Ya me atoré. Déjeme ver si acá… Perdón. Es que lo habíamos probado. Ya está. Bueno, les puse que la corrupción… era otro. Que la corrupción está en el centro de la agenda nacional y de la agenda global. Entonces, eso es un poco lo que voy a hacer. Como he dividido el curso, como está programado para 4 sesiones de 2 horas, pensé que en esta primera era darles un panorama de cómo se enfoca desde distintas dimensiones el tema de la corrupción, en el entendido de que todos tenemos más o menos una noción intuitiva de lo que es la corrupción, sabemos que es dañina, sabemos que afecta a la democracia, sabemos que afecta al Estado de Derecho, sabemos que afecta a nuestros ingresos y nuestros bolsillos, sabemos que afecta a nuestra convivencia social porque no genera confianza, no solamente de nosotros hacia las instituciones, sino entre nosotros, entre las personas, una confianza interpersonal. Pero todo esto tenemos una noción de la corrupción como algo que es dañino, que es nocivo, que es malo, pero para poder atacar el tema de la corrupción, lo primero que hay que hacer es identificar muy bien qué es esto de la corrupción, cómo se genera la corrupción, cuáles son las distintas perspectivas desde las cuales se puede analizar la corrupción para poder entonces efectivamente aprenderla y poder diseñar pues cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede atacar la corrupción. ¿Qué quiere decir atacar la corrupción? ¿Quiere decir meter a la cárcel a quienes son corruptos? Los que son corruptos son solamente aquellos que toman el dinero público y se lo llevan a su bolsillo. ¿Cómo es que pueden llevarse el dinero a su bolsillo? ¿Cómo se los permiten las propias estructuras burocráticas e institucionales? ¿Qué pasa con los contratos públicos, los contratos de obra, que sabemos que es donde se genera de manera mucho más fuerte los temas de la corrupción, los temas de aprovechar los recursos públicos de manera personal o como si fueran el patrimonio de una persona o de la persona, de sus amigos y de sus allegados. Entonces, lo que pensé hacerles, y esto es lo que les quiero platicar ahorita de entrada, es dividir las 4 sesiones, una primera sesión en donde vamos a ver esta cuestión de cómo se construye hoy en día el tema de la corrupción y por qué la corrupción es un tema de Naciones Unidas, es un tema del Fondo Monetario Internacional, es un tema del Foro Económico Internacional, es un tema de la Cumbre Internacional Anticorrupción, es decir, por todos lados vemos cumbres, reuniones internacionales que están preocupadas por la corrupción y cómo cada una desde sus distintas perspectivas identifica la corrupción y hace algunas recomendaciones a los distintos países para atacar la corrupción. Es decir, lo que se está tratando de hacer es encontrar algunos mecanismos estandarizados que se han probado que son útiles para ir desmontando la corrupción. No solamente para meter a prisión a aquel que ya se identificó y se investigó como corrupto, sino sobre todo, que eso es lo más importante, de qué manera puede sanear los conductos por los cuales transita la corrupción
que son normalmente conductos ocultos, son conductos efectivamente que están en las tuberías de las instituciones y de las relaciones sociales, y entonces así es como nosotros podemos contestar la pregunta general del curso, que es si podemos combatir la corrupción. Entonces, el primer día de hoy vamos a ver estas cuestiones más generales desde distintos aspectos. Yo les puse ahí un temario en sus carpetas. La próxima semana entraremos ya a la corrupción en México. En el entendido de, yo recuerdo hace algunos meses, Peña Nieto dijo que la corrupción era un problema cultural de nuestro país. Y cuando uno dice es un problema cultural, es como pues, un problema que no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque pues, nos viene de la herencia de los aztecas, después de los colonizadores, y entonces pues estamos totalmente atrapados, ¿no? Con los brazos totalmente, ¿no? Atados, y pues no hay nada que hacer, porque pues como es cultural, nos lo hemos heredado, bueno, pues ya ni modo, hay que hacerse cargo, que es parte de nuestra vida cotidiana y nuestra normalidad. Bueno, pues esto no es cierto, no es así. Sí es cierto que ha habido corrupción a lo largo de la historia, pero una de las preguntas es, bueno, ¿y por qué ahora estamos tan preocupados por la corrupción, no? Si ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Si uno le pregunta, bueno, ustedes, mis padres ya no viven, pero uno le pregunta a sus padres y te decían, ay, no, hombre, pues cuando yo era niño, claro que sí, dabas una mordida para que te hicieran el trámite. Digamos, sí era parte de la cotidianidad. Hoy en día la corrupción es algo que nos ahoga, es algo que verdaderamente nos irrita, hay una enorme indignación social frente a la corrupción. Entonces no estamos igual que hace 20 años, ni hace 30, y menos hace 500 años, ¿no? Entonces, en la segunda sesión lo que quiero ver es cómo se ha ido modificando la concepción y la percepción de los ciudadanos frente a la corrupción. Ustedes deben de saber que México es hoy el tercer país en América Latina en donde la percepción sobre la corrupción es más alta, solamente abajo de Haití y de Venezuela. No, pues no estamos muy bien que digamos, ¿no? Entonces esto quiere, y si nosotros nos vamos a hace 10 años, pues no teníamos esos mismos niveles de percepción, sabíamos que había corrupción, pero hoy en día tenemos mucha mayor visibilidad de la corrupción y esto es algo que nos ayuda a entenderla mejor, nos ayuda a ser menos tolerante frente a la corrupción, pero también nos obliga a preguntarnos exactamente qué es esto de la corrupción, cómo poderla aprender y entonces poderla combatir. Entonces, esa será la segunda. La tercera, lo que quisiera hacer es qué ha hecho México para combatir la corrupción, es decir, qué ha hecho nuestro país. Cuando uno piensa en la corrupción, en el entendido de que no tenemos la corrupción en nuestra sangre, ni la heredamos en el ADN. No, la corrupción es parte de nuestras estructuras de convivencia, de las estructuras de gobierno, de las estructuras de las relaciones sociales, en donde hemos ido haciendo de la corrupción una relación normal. Pero lo que sí es que hoy que tenemos una mucho mayor claridad sobre lo nocivo que es la corrupción, entonces, ¿qué ha hecho México para enfrentarla? ¿Qué modelos hay en el mundo? ¿Qué ha hecho Guatemala para enfrentarla? ¿Qué ha hecho Honduras? ¿Qué ha hecho Bosnia? ¿Qué ha hecho Rumania, por ejemplo? ¿Qué ha hecho Hong Kong? Hong Kong tiene una experiencia exitosa en materia de combate a la corrupción. Entonces, algunos modelos, digamos, para que ustedes vean de qué manera hay distintas formas en los países, pero cómo hay ciertos criterios que aparecen como comunes por todos lados para entonces, digamos, no es que sean recetas de cómo combatir la corrupción, porque lo que han dicho las grandes reuniones internacionales sobre la materia es que no puedes aplicarle la misma receta a todos los países porque tienen tradiciones, porque ahí sí tienen culturas, porque tienen formas, quehaceres, tienen tradiciones e inercias institucionales. Entonces, algunos necesitan unos mecanismos más fuertes, otros necesitan una ayuda internacional, alguien que viene y les dice cómo se hacen las cosas, otros que pueden hacerla de manera más autónoma y, bueno, desde luego que los países que mejor lo hacen pues son los países que tienen democracias más asentadas, que tienen reglas muy claras de efectivamente instituciones que
persiguen el delito y que no solamente lo persiguen bien, sino que no hay ninguna posibilidad de impunidad, así como en nuestro país de lo que nos quejamos no es solo de la corrupción, sino de su hermana gemela, que es la impunidad, ¿no? No solamente roban y se desgranan nuestros recursos públicos y los recursos que provienen de nuestros impuestos, sino que además no hay castigo. Y eso, pues obviamente, cuando no hay un castigo, ¿cuál es el mensaje que mandas? Pues hay que seguirlo haciendo, hombre, pues si no pasa nada. Mientras a mí no me encuentren que soy corrupta, pues cada quien se puede beneficiar mejor. Y el último, esa es la tercera. Bueno, y quiero terminar con lo que ha sido lo de los últimos 2 años, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue una idea, un modelo promovido en buena medida por organizaciones de la sociedad civil, que yo tuve la oportunidad de presidir durante el año pasado, el primer año de vida del sistema, y cómo pude identificar cuáles eran las bondades de ese sistema y cuáles son pues, los grandes desafíos que tiene para que efectivamente funcione. Y quiero terminar con la última sesión con distintos casos de corrupción que hemos conocido en nuestro país, que sabemos que ahí están, que algunos están en proceso de investigación, otros no están, qué les falta, qué puede hacer la sociedad frente a esto. Y con eso cerraría yo el curso y desde luego que si hay alguien que diga, ay, a mí me gustaría ver A o B, pues lo vamos incorporando. Bueno, entonces, si están de acuerdo, empezamos. Lo que yo le planteé a Mirna Ortega, que es pues realmente sí, pues tú eres la coordinadora, la organizadora de este curso, es que no hagamos una interrupción en 1 hora, porque normalmente cuando uno interrumpe se pierde el hilo, entonces mejor nos seguimos un poco y abrimos un buen espacio de intercambio, ¿no? Porque además tenemos sedes, entonces también hay que oír qué están preguntando y qué les preocupa en las sedes alternas o a distancia. Y entonces eso pues nos va a permitir aligerar la exposición, ¿no? Para que no nada más me oigan a mí. Y entonces ya concluimos, si concluimos 10 minutos antes, bien, y si no, pues tenemos hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, si les parece, podemos empezar. Bueno, una de las cosas que yo les quiero plantear es que efectivamente la corrupción ha sido algo de lo que todos somos conscientes, de lo que todos hemos oído, los que tenemos más edad, pues hemos oído durante mucho tiempo, los más jóvenes más recientemente, pero es algo a lo que nos es familiar. El tema de la corrupción es algo que nos es familiar. Sin embargo, hoy en día en el mundo, y particularmente en los últimos 15, 20 años, y más en estos últimos años, se ha convertido realmente en una gran preocupación global. Global quiere decir internacional, de todos los países desarrollados y no desarrollados, democráticos, asentados como democracias que son apenas incipientes. En todos los países el tema de la corrupción es un tema que les preocupa, sobre todo porque ahora con la globalización, con esta cuestión de que los capitales salen de un lado a otro, que no hay fronteras para los capitales, también la gente encuentra cómo sacar dinero de un país de manera ilícita, lo pone en otro país, incluso mediante mecanismos que son legales, como los paraísos fiscales, y estas son formas mediante las cuales uno dice, bueno, pues no solamente es algo que involucre o que preocupe a una nación o a una localidad, sino a todos los países, porque precisamente hay muchísimas formas de ocultar la salida de dinero, de hacer empresas fantasmas en las Islas Caimán o en las Islas de las Antillas o en Panamá o en distintos lugares en donde hay estos paraísos fiscales. Entonces, lo que quiero decirles es la primera pregunta que yo dije voy a hacerme es, ¿qué es lo que ha hecho que la corrupción ahora sea un asunto de tal preocupación, de tal incidencia, de tal, ¿no? Es decir, ¿por qué está en el centro de nuestra agenda, ¿no? De la agenda pública? Y yo les puse 3 cosas, porque hay una mayor visibilización de la corrupción, porque hay una mayor concientización del tema de la corrupción y por la
globalización. A lo mejor debería haber empezado por globalización. Efectivamente, pues esto que yo les decía, ¿no? El que ya no existen fronteras para la transmisión de información, para el flujo de capital, ya no existen fronteras para muchas cosas, pues esto es algo que hace que la corrupción se haga, digamos, vaya más allá de nuestras fronteras, aunque normalmente lo que nos preocupa pues es lo que más afecta a nuestra propia convivencia interna, nuestra convivencia nacional. Pero la visibilización, bueno, pues la mayor información, ustedes saben que en los últimos años el mundo ha tenido mucho mayor acceso a información de lo que había tenido en los 4 siglos anteriores, sumados los 4 siglos anteriores. Hoy tenemos una cantidad de información que hace que nosotros podamos ser mucho más sensibles a dónde está ocurriendo la corrupción. Entonces, tenemos más vías de información, tenemos más vías de comunicarnos los casos de la corrupción. A lo mejor hace 40 años alguien sabía de un caso de corrupción en Guanajuato y pues nadie se enteraba. Hoy pues fluye la información de manera muy ágil, entonces eso hace que veamos la corrupción y esto pues también hace que también la preocupación o el enojo por la corrupción sea mayor y que también hay mayor conciencia frente a lo que es el impacto de la corrupción, ¿no? Es decir, de qué manera la corrupción no es algo solamente en donde diga, ay, perdimos unos recursos que debían haber sido para impulsar la construcción de una nueva carretera X y pues no, ya no nos alcanzó para la carretera porque pues se fue la mitad a los bolsillos de los políticos. Bueno, eso no es solamente el tema, sino que cada vez somos más conscientes de la complejidad del asunto de la corrupción y esto tiene que ver con que pues tenemos unas sociedades más exigentes, sociedades también por lo mejor informados, pues también somos sociedades que tenemos mayor capacidad de organizarnos, somos más conscientes de nuestros derechos, a veces no igual de conscientes de nuestras obligaciones, pero sí cuando menos somos más conscientes de nuestros derechos y esto hace que podamos ir identificando el tema de la corrupción y ponerlo en el centro de nuestra agenda. De acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dice que las mayores preocupaciones de los mexicanos hoy, aunque no voy a tocar el tema de México, pero nuestra mayor preocupación son, y ustedes lo sabrían fácilmente, la inseguridad y la violencia en primerísimo lugar y en segundo lugar la corrupción. Y son 2 temas que están íntimamente ligados. Porque ciertamente el tema de la violencia, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, todo esto está perfectamente amarrado con la corrupción de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, que permiten efectivamente que esto vaya floreciendo. Y son entonces 2 asuntos que la población hoy tiene claramente identificado como los mayores problemas. No es el problema económico, que sí es, por supuesto, y que en algunos momentos ha sido la mayor preocupación de los mexicanos, hoy es el problema de la inseguridad amarrado con el problema de la corrupción. Bueno, yo les decía que para los estudiosos de la corrupción afirman que todos tenemos una noción de corrupción, pero es un concepto polisémico, y polisémico quiere decir que tiene distintos sentidos, ¿no? Es decir, que no es unisémico de un solo sentido, sino de varios. Si tomamos lo que dice Transparencia Internacional, que es una gran asociación internacional que tiene su sede en Berlín, y Transparencia Internacional se ha dedicado de manera muy clara a hacer mediciones de la corrupción, sobre todo en términos de cómo percibe la gente la corrupción, porque a veces la corrupción es difícil de medir, porque justamente como se oculta, como el tema de la corrupción es que se oculta, solamente cuando concluyes una investigación en donde identificas ese canal de corrupción es que tú puedes decir, pues esto significó de una bolsa de 200 millones, pues significó el 20%, que es el que se fue a nadie sabe dónde,
¿no? O al bolsillo de alguien más o menos identificado. Entonces, una de las cuestiones que dice Transparencia Internacional es que la corrupción es simplemente el aprovechamiento, o como le dice ahí, es el abuso del poder público para beneficio privado. Es como la más sencilla, ¿no? Esto quiere decir el mal uso del poder público para beneficio de una persona. Y es mejor esto del abuso, ¿no? Porque no es solamente usar el recurso público, sino abusar a partir de la autoridad que tú tienes, a partir del cargo que tú tienes un cargo y entonces en lugar de hacer un concurso para ocupar una plaza, pues tú mejor metes a tu compadre. Y ¿no? Entonces es el abuso, ¿no? De un cargo público en beneficio personal. El problema es que ahí aparece solamente como la parte pública, la parte gubernamental, y entonces hay autores como María Amparo Casar, que es alguien que ahora es muy conocida porque es la presidenta de una asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que seguramente la han visto. Es una asociación muy nueva, tiene 2 años y poquito de vida, pero ha hecho unas grandes investigaciones sobre la corrupción en México que ha puesto en problemas, solo en problemas, no voy a decir que los ha metido a la cárcel, pero sí ha puesto en problemas a algunos funcionarios. Y María Amparo hizo en el 2015 y en el 2017 un libro, 2 libros que les pongo ahí, bueno, realmente son informes que se llaman Anatomía de la Corrupción en México, y ella lo que dice, fíjense, es el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa. Es una concepción un poquito más elaborada, pero incluye el que tome una decisión no solamente dentro de la esfera pública, digamos en una oficina de gobierno o incluso en una oficina pública como la UNAM, ¿no? Porque la UNAM pues, también es parte de la, ¿no? de la administración pública de este país, y entonces pues ahí alguien puede decir, bueno, toma una decisión que en lugar de ser para el beneficio de la institución es para el beneficio de su bolsillo, ¿no? Entonces lo que dice ella es, no, pues hay que incorporar también a los privados, porque además una de las cosas que se encuentra es que se ha encontrado es que donde se dan los mayores actos de corrupción es en lo que tiene que ver con contratos de servicios de los gobiernos o contratos de obra pública. La obra pública pues, es un área en donde se dan muchas veces unas posibilidades de que haya corrupción. Es decir, se hacen, por ejemplo, procesos de licitación para que gane el que tiene la mejor oferta. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo tenía la mejor oferta, mi oferta era la más barata. ¿Y por qué ganó el otro? Bueno, pues no hay la suficiente claridad sobre esos procesos, aunque en México se ha ido avanzando en lograr que ciertos procesos de licitación sean más transparentes, pero digamos, ahí es donde nosotros vemos que no es un asunto solamente del sector público, que el sector público sea el corrupto y el sector privado es solamente, digamos, la víctima del sector público, sino que hay una cosa de complicidad. Entonces, bueno, pues por eso ella dice, es del criterio del que tiene una posición de poder, si dice, ¿no?, que utiliza esa decisión que tiene, esa capacidad que tiene de tomar una decisión para beneficiar a un particular. Y después les puse una definición del World Forum on Governance que dice, es el uso de la influencia. Fíjense, ahí no es ni siquiera tener un puesto, es simplemente tener la posibilidad de influir, porque hay veces que uno no tiene un puesto, pero sí tiene una cierta influencia sobre. Entonces, por eso dice, es el uso de la influencia a favor de intereses específicos en lugar de que sean a favor del interés general, ¿no? Y entonces lo que pasa es que desvían recursos en perjuicio del interés público y esto es lo importante de lo que dice el World Forum. Dice, con frecuencia sucede a través de conductas que se presumen legales. ¿Sí? Es decir, puede ser que sean conductas legales, pero que esas ayudan a que se escondan ciertos asuntos que son ilegales, ¿no?
esto que yo les decía de los paraísos fiscales es un ejemplo clarísimo. Los paraísos fiscales son lugares en donde se puede instalar una empresa, se puede crear un banco, ¿no? Y se puede depositar ahí nuestros bienes y está perfectamente, es lícito. El problema es si tú sacas tu dinero y no pagas impuestos en tu país, entonces ya estás cometiendo un acto ilegal a través de una acción que es legal, que es sacar tu dinero e invertirlo fuera, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que tú tienes que ver es cómo hay ciertos asuntos que son legales y que a veces ayudan a ocultar una trama de corrupción o a impedir que se paguen los impuestos debidos, etcétera. Bueno, aquí les puse las prácticas anticorrupción, que son más o menos los temas que todos identificamos, ¿no? Esto los puse nada más para que tengamos claridad, porque a veces decimos, es un acto de peculado, y luego, pues, ¿qué es eso de peculado? No, pues fue objeto de cohecho. Entonces, por eso dije, pues hay que retomarlos. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que estoy viendo que les puse mal, les puse que es del 2018 y es del 2016. Ay, perdón, es que ya me está dando la… Bueno, entonces, el peculado es pues cuando hay un desvío de recursos fuera de aquel ámbito en que deberían de ser usados los recursos. Entonces, si tú tienes unos recursos para impulsar un programa de ayuda a las escuelas indígenas y pues en lugar de usarlo para escuelas indígenas lo usas para otra cosa, pues hay un peculado, porque estás desviando los recursos o apropiándote de esos recursos que son públicos para cierto objetivo. El cohecho o soborno pues es cuando efectivamente se acepta cierto tipo de recurso a cambio de una decisión X o Y, ¿no? El caso más claro es cuando una empresa quiere ganar una licitación y entonces le da un dinero, o le da un dinero porque él quiere ganar la licitación, o el funcionario que tiene a su cargo decidir sobre la licitación es el que le pide, ¿no?, el soborno al particular, ¿no? Entonces, no es solamente de particular hacia el funcionario público, sino el funcionario público que puede pedirle al particular, pues algo, ustedes han oído hablar seguramente en México, gracias, qué linda, gracias, qué amable, es que no sé si voy a poder hablar con pastilla, pero bueno, de una cosa que le llaman aquí popularmente los moches, ¿no? A los diputados, fíjense, uno diría, los diputados, pues qué, si ni manejan los recursos públicos de la administración, pero son los que van a aprobar ciertas leyes, ¿no? Entonces, si va a haber una ley que va a elevar el impuesto a los refrescos, pues todas las industrias refresqueras lo que van a tratar de hacer es ver de qué manera sobornan a los legisladores para que no aprueben esta subida del impuesto para las bebidas azucaradas, ¿no? Bueno, el tráfico de influencias, ese es otro, ¿no? Es que no necesariamente hay dinero detrás, sino que como tú tienes una cierta posición, pues tú usas tu posición para decir, para hablarle a alguien más y decirle, oye, pues por favor, favorece a este o a aquel. Entonces, el tráfico de influencias es utilizar el cargo para inducir a que otro realice o deje de realizar algún acto que le corresponde, ¿no? Entonces, tú eres el secretario de Hacienda y pues le hablas al secretario de Educación y le dices, oye, pues yo sé que hay este programa, pues te voy a pedir o sé que tienes una plaza libre y pues te voy a pedir que se la des a Juanito Pérez, que es mi compadre, ¿no? Pues digo, esos son tráficos de influencia y son actos de corrupción. Unos que pueden involucrar más recursos, otros menos, pero son actos de corrupción. Determinaciones administrativas para favorecer a un particular, pues esas son las más claras, ¿no? Es decir, ¿y qué implican qué? Pues implican una violación de la norma, porque tú tienes normas de licitación y de contratación muy claras y pues le das un poco la vuelta,
¿no? Porque tienes control sobre el comité de adquisiciones o, ¿no? El comité de adquisiciones, porque no es que alguien decida libremente sobre una adquisición, sino hay un comité, ¿no? Pero pues ahí está, cuando tú dices, no es un acto que solamente involucre a una persona. Utilización de información privilegiada, cuando tú estás en una oficina pública y sabes que va a haber les voy a decir, que en la construcción del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México se van a expropiar unos terrenos y entonces esos terrenos se van a vender y entonces tú tienes información sobre cómo se van a vender, cuándo, etcétera. Y entonces, por información privilegiada, tú puedes tener un mejor posicionamiento a la hora de comprar un bien, ¿no? Es lo mismo cuando alguien sabía que iba a devaluarse el peso porque tenía algún conocido en Hacienda o en el Banco de México y entonces decía, ay, ahorita mismo cambio todo mi dinero a dólares porque sé que mañana se devalúa el peso, ¿no? Bueno, pues esa es utilización de información privilegiada. Vean que pues, hay para todos, ¿no? De todos lados hay para la corrupción. Venta de resoluciones judiciales, pues esta es otra, ¿no? Es decir, no pasa solamente por las oficinas de gobierno, sino por el poder legislativo con los diputados y senadores y por los jueces, ¿no? Y ahí terminamos la ronda, ¿no? De pasar por todos los sectores públicos en donde hay jueces que en lugar de seguir claramente el procedimiento que se debe de seguir de investigación para decir, pues ni modo, el culpable es el señor Javier Duarte de Veracruz, no, pues a lo mejor yo decido que el culpable no es, ¿no? Entonces, esa también es parte de los tipos, digamos, de corrupción que están ya previstos en la Ley de Responsabilidades, que es una de las nuevas leyes que se reformaron a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, las tramas de la corrupción, lo que les pongo ahí es que la corrupción no es algo que se dé entre dos. Alguien decía, para bailar tango se necesitan dos. Pues sí, es cierto, para la corrupción necesitas el que corrompe y el que se deja corromper. Pero no es cierto. Cada vez es mucho más complicado el caso de la corrupción y involucra una cantidad de profesionistas impresionantes. Porque si tú quieres una cosa pequeña de corrupción simplemente de lograr que el que está en una oficina pública y te va a hacer un trámite y tú le das una mordida para que te agilice el trámite o para pasar en tercer lugar en lugar de en la fila que estás en el lugar 38, bueno, pues eso es una cosa entre dos, yo te doy una mordida y tú me beneficias, ¿no? Y aquí los dos salimos bien. Esto de las complejas tramas de corrupción tiene que ver con involucramiento de funcionarios, empresarios, abogados que son los que ayudan a ver en dónde hay resquicios en la ley que pueden ocultar efectivamente algún tipo de acto indebido. Los notarios, cuando por ejemplo se trata de compra de algún tipo de bien inmueble y entonces el bien inmueble, pues el notario lo notaria, es decir, lo registra y sin embargo no debía de haberlo registrado a nombre de A porque ese es un, por ejemplo, los terrenos del señor Borge en Quintana Roo, pues lo que hizo fue, pues se llevó la mitad de la costa de Quintana Roo para su familia y los suyos, ¿y cómo lo hizo? Pues notariados con notarios públicos, ¿no? Que hicieron posible que esos terrenos que no debían de ser para esa familia, pues sí lo fueran. Bueno, y también contadores, porque pues también tienen que hacerle la contabilidad para ocultar la contabilidad, etcétera. Entonces es una cosa de red de profesionistas, ¿sí? No es de red de no saben mucho, no, tienen que saber bien para poderla ocultar, porque si no la ocultas, pues no tiene los resultados que se quiere, ¿no? La corrupción ocurre a través de redes de complicidad y se desarrolla en los rincones, aprovechando generalmente la debilidad del Estado. Es decir, si ustedes quieren ver esto, por ejemplo, en países como los de Europa escandinava, pues van a ver que es mucho menos posible que encuentren este tipo de actos de corrupción, ¿no? Es decir, son sociedades que saben que cualquier tipo de desvío va a ser inmediatamente sancionado. Les cuento una anécdota. En Alemania, que es un país pues, con un Estado muy fuerte, muy sólido,
no entendían por qué en México los servidores públicos tienen que hacer lo que se llama una declaración patrimonial. La declaración patrimonial de los servidores públicos es en donde se pone qué tipo de patrimonio tengo, qué bienes tengo, bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, cuánto tengo en las cuentas bancarias, cuánto me dio de rendimientos el último año, de los servidores públicos, con la idea de que la autoridad vea si no hay un enriquecimiento ilícito, ¿no? Que si yo gano 50,000 pesos al mes y de repente aparece con que en mi patrimonio me compré una casa de 5 millones, van a decir, pues, ¿de qué? ¿No? Entonces, para eso sirven las declaraciones patrimoniales. Bueno, en América Latina las declaraciones patrimoniales pues, son una cosa de todos los días y se andan perfeccionando cómo hacemos para que podamos identificar que lo que la gente declara en su declaración patrimonial es de a de veras, ¿no? Y no es de a mentiras. Entonces, hay que ver que lo que se declara es de a de veras y para eso alguien tiene que vigilarlo. Y los alemanes nos decían, ¿y para qué hacen tanto trabajo? Imagínense, ¿cuántos servidores públicos hay en este país? Ay, pues no sé, ya no sé cuántos, porque ya… ¿8 millones? 1.8 millones. 1.8 millones de declaraciones. Pues a ver quién las revisa, el 1.8 millones de declaraciones, ¿no? Entonces yo decía, no, mira, en primera, ¿cuánta gente necesitas para revisarla? Bueno, no es que no la vamos a revisar todas, es que se van a revisar aleatoriamente para ver si… No, acá es un asunto de que cada quien es responsable de lo que hace, pero si alguna vez la autoridad que está encargada de revisar que alguien no vaya a tener un enriquecimiento ilícito o un conflicto de intereses, ¿no? Es decir, porque tiene un cargo en la Secretaría de Salud y entonces favorece a una empresa en la compra de material quirúrgico de la cual él es socio, pues mira, ya te encontré un conflicto de interés. Tú eres un funcionario de la Secretaría de Salud y estás viendo que se le compre a una empresa de la cual tú eres parte, ¿no? Eres parte porque eres socio o porque tu marido es socio o lo que quieran. Bueno, lo que ellos decían, cuando encontramos eso, les ponemos tal multa y tal sanción que nadie se anima a volverlo a hacer. Es decir, son sanciones ejemplares, pero lo que veían con mucha sorpresa era, ¿pero para qué gastan tantos recursos en, primero, molestar a la gente para que haga su declaración? La tienen que hacer cuando llega, cuando sale, cada año, y luego tener pues una oficina más o menos grande para abordar el análisis pues, de algunos de ese 1.8 millones, aunque claro que no es lo mismo los secretarios de Estado que alguien que es jefe de departamento en una oficina. Supongo que el nivel de riesgo es distinto y también el nivel de responsabilidad, pero en todo caso es la diferencia entre una sociedad que está acostumbrada a que las normas se cumplen y quien no la cumple, abusado, porque te va a ir como en feria, ¿no? Decían estos alemanes que visitaron al Sistema Nacional Anticorrupción, decían, a ver, ¿y ustedes qué hacen con los diputados? ¿Qué pueden hacer los diputados? No, pues los diputados cuando tienen su cargo de representación y pueden tener algún tipo de empresa que tienen acciones en una empresa que pudiera tener un conflicto de interés con lo que ellos están haciendo como diputados, pues entonces tienen que, por lo menos durante esa época, renunciar a seguir manteniendo esa empresa. Y entonces, ay, pero qué raras cosas hacen ustedes. ¿Y qué va a hacer el diputado cuando termine su cargo? Si ustedes hacen que renuncie a esa empresa de la cual formó parte, porque cuando termine su cargo de representación como diputado, pues tienen que buscar algún trabajo, ¿no? Pues es mejor que ya tenga su trabajo listo ahí, ¿no? Entonces, si él tiene una empresa constructora y es diputado, pues mejor que cuando sea diputado no sea parte de la comisión de obra pública o de cualquiera de las comisiones que hay en el Congreso, ¿no? Sino que eso sí no sea, pero mantenga su trabajo regular, ¿no? La función
porque lo de representación pues nada más es mientras tuvo esa representación. Esto es para decirles que obviamente las sociedades pues tienen distintas formas, distintas tradiciones, distintas, digamos, inercias institucionales y pues claro que no nos podemos comparar una sociedad con la otra, pero sí podemos aprender de ellos, ¿no? De cómo quizá la solución no está en pretender tener los 1.800.000 declaraciones patrimoniales y el que le entregue tarde le ponga una sanción, sino pues ser una cosa como mucho más selectiva y más eficaz, ¿no? En términos de combatir el mal que uno quiere combatir. Creo que me salté uno. Bueno, este es algo que les quería decir, que de un informe que hizo el Fondo Monetario Internacional hace poquito, ahora en mayo de este año, y lo que dijo es que había encontrado entre los distintos países que forman parte del Fondo Monetario que el rasgo dominante de los países hoy es la crisis de confianza en las instituciones. Fíjense, estamos hablando de países que tienen altos niveles económicos, no nada más de México, sino de todos los que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Y entonces lo que les preocupaba era que la sociedad ha perdido la confianza en sus instituciones y que la corrupción es el peor de los males para hacer negocios. ¿Ya? Es donde hay corrupción, la inversión se va. ¿Yo por qué voy a entrar ahí? Pues si no sé si de veras me van a proteger. Yo voy a invertir dinero en una empresa en donde yo no sé si me van a de veras a conservar el contrato o van a hacer honor al contrato que establecieron. Entonces dice, la corrupción es el mayor obstáculo para hacer negocio. El promedio de confianza en los gobiernos, negocios y medios de comunicación en todos los sectores y en 28 países está por debajo del 50%. Y se me olvidó ponerles la lista de los países, pero son muchos países, digamos, subdesarrollados o en proceso de desarrollo, como quieran llamarle, pero también muchos países desarrollados, porque el Fondo Monetario eso es con los que trata. Y la confianza en los negocios anda en el 52%, en los gobiernos 43%, pues claro, un poquito más abajo, pero fíjense, en los medios de comunicación 43% y en las organizaciones sociales 53%. Es decir, sí es cierta la preocupación del fondo de que lo que está, pero así a flor de piel, es la desconfianza en las instituciones y los costos económicos y sociales de la corrupción sobre las cuentas públicas quita al sistema fiscal sus ganancias, pero no solamente sus ganancias, porque claro, parte de lo que recaba pues, se va a los hoyos de la corrupción, pero también va mermando su propia legitimidad, ¿no? Entonces, ¿con qué legitimidad tú elevas un impuesto para tener mejores recursos, para hacer mejores obras sociales, si no tienes legitimidad para incrementar los impuestos? No es casual que hoy en nuestras elecciones de este año, ninguno de los tres candidatos, y no tomo en consideración al Bronco, pero porque no sé ni qué dice, pero los tres candidatos a la presidencia, ninguno dice que va a aumentar impuestos. ¿Por qué? Pues porque eso les va a quitar votos. Pues porque no hay legitimidad, bueno, pero esto es algo que a nosotros nos parece más o menos claro, pero le estoy diciendo que es el Fondo Monetario que dice, y estas son expresiones de Christine Lagarde, la que dirige el Fondo Monetario, diciendo, es que aquí tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo la posibilidad de que, pues, ¿de dónde sacan los gobiernos recursos? Pues de los impuestos, ¿no? Bueno, no solo de los impuestos, pero y para eso necesitas la legitimidad. Bueno, los costos económicos de la corrupción. Yo les decía que la corrupción, pues obviamente afecta el desarrollo económico, afecta la creación de empleos, afecta todo aquello en donde necesites dinero de inversión, necesitas dinero capital para poder construir algo. Y bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, aunque no está muy claro bien de dónde sacan estos recursos, estos datos, perdón, es que la corrupción en el mundo absorbe entre el 0.4 y el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, no tenemos una medición muy clara, el INEGI no ha hecho una medición, a veces dice que es del 2% el costo de la corrupción, pero es que es difícil medirla. Pero los cálculos de costo de la corrupción para países en desarrollo
según la cumbre anticorrupción de 2006, que fue una cumbre que se desarrolló en Inglaterra, es que cuesta $1 trillón en los países, digamos, justamente donde hay un Estado de Derecho más débil, en donde la procuración de la justicia es menor, en donde la corrupción llega a los distintos lugares. 1 de cada 4 personas, dice la misma cumbre anticorrupción, paga mordida por acceder a servicios públicos. 1 de cada 4 personas en el mundo. Claro, por eso, como están todos los países, ¿no?, incluidos Asia, África, etcétera, América Latina, que es, ustedes saben que América Latina es la zona más desigual del mundo. No la más corrupta, pero sí la más desigual del mundo, considerando a Asia, considerando África. África será la más pobre, pero no la más desigual, ¿no? Donde hay los muy, muy ricos, 50 veces más ricos que los más pobres, ¿no? Es decir, las zonas más desiguales del mundo es América Latina, y lo importante es que para el capital, para quienes quieren invertir, con la sola presunción de que en un país hay corrupción, no se persigue, hay impunidad, eso es suficiente para que no se invierta, ¿no? Pues es que es la confianza, ¿no?, lo que dice justamente el Fondo Monetario, por eso le importa al Fondo Monetario el tema de la confianza. Los costos, no quiere salir la de los costos sociales y políticos. Bueno, esto lo tomé del Open Society Justice Initiative, que es una iniciativa de esta organización de la sociedad civil que ha estado trabajando para ver de qué manera están vinculado en México el tema de la falta de justicia, o sea, la falta de procuración de justicia con el tema de la corrupción. Y entonces lo que dice es que pues, la corrupción es parte del mal que atraviesa y que explica no solamente la falta de confianza en instituciones, sino que explica también que pues, no haya un imperio de la ley, haya frustración en la población, la gente no quiere participar. Pues ¿para qué participo? Pues para ayudarles, para hacerle el caldo gordo a aquellos que van a robarme a la vuelta de la esquina. Y aquí lo que les pongo es que la corrupción siempre afecta las políticas públicas y el ejercicio de los derechos humanos. Si hay corrupción, pues es difícil que los derechos de los migrantes se protejan, ¿no? Porque pues está, en lugar de que los recursos para favorecer a los migrantes, para proteger a los migrantes se usen para eso, pues se usan para el beneficio particular. Y la violencia y el crimen organizado están arropados por funcionarios gubernamentales corruptos. Aquí esta es una relación que así, dicha así, parece facilona, ¿no? Es decir, los pobres funcionarios, ¿no?, que son los que arropan al crimen organizado. Pero hay muchas veces que el crimen organizado, si el funcionario no le da lo que quiere, pues le mata a su esposa, ¿no? Entonces es una cosa como de ida y de regreso, fíjense, ¿no? Es decir, el crimen organizado, dice esta iniciativa de Open Society, dice que el crimen organizado está arropado por los funcionarios, pero también es cierto que los funcionarios son medio presas del crimen organizado. Entonces, fíjense cómo se va haciendo una relación en donde, ¿cómo le haces para zafar esa relación si no es solamente que el funcionario es el malo, el que saca recursos del crimen y le dice, a ver, ¿tú quieres vender droga aquí? Bueno, pues me das una feria, ¿no? Y puedes vender aquí tu droga. Pero ese no es el problema es que llega a estos momentos en donde, y si no, volteen a ver ustedes los niveles de violencia que ha llegado ya a la violencia política, en donde alguien que quiere ser presidente municipal de algún municipio en Michoacán o en Guerrero, digamos en nuestras zonas más problemáticas en términos de violencia, pues se encuentran ustedes que alguien que quiere ser candidato, llega el crimen organizado y le dice, sí, pero a mí me vas a dar el área de finanzas y me vas a dar el área de contratos, y si no me lo das, pues voy sobre tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que estos costos sociales son cosas que se van como metiendo, ¿no?, entre las propias relaciones. Y bueno, una de las características que hacen los estudiosos de la corrupción es que hay la corrupción pequeña y la corrupción grande, ¿no? Y esto
no quiere decir que la pequeña es menos nociva que la grande. Lo que pasa es que la grande implica otros los que son involucrados, otras sumas de dinero. La pequeña es de la que hablábamos, estas que solamente es en el trámite, ¿no? En que tú quieres, si, por ejemplo, tú quieres sacar un permiso para lo que sea, para establecer un negocito, ¿no? Bueno, no, pues no trajo todos los papeles, no, pues le faltó quién sabe qué. Oiga, pero aquí dice que traiga 3 papeles y yo ya los traje. Ah, no, pero es que ahí no pusimos que le falta el acta de nacimiento. Ah, entonces, ay, le falta no sé qué, hasta que es, bueno, ¿de cuánto? ¿No? Tome sus 20, ya agilíceme el trámite. Y pues es un gana-gana, ¿no? Porque yo agilizo el trámite y tú te llevas tu torta, ¿no? Para comprar tu torta, y entonces uno dice, pues está mejor así, ¿no? Esa es la pequeña corrupción, que es corrupción que no es que sea menos dañina, porque está muy extendida y sobre todo es la que genera una suerte de tolerancia social frente a esas malas prácticas, ¿no? Porque a mí, la verdad, y no sé ustedes, pero yo algunas veces sí he dicho a un señor de tránsito, hace mucho que no, porque no sé por qué, pero alguna vez sí, oiga, no sea malito, no se lleve mi coche, tengo que ir al corralón, lo que me cuesta ir al corralón y luego pagar el corralón y luego sacar el coche en tiempo y dinero, pues mejor le doy 100 pesos y usted ganó y yo gané también, ¿no? Y entonces, pues el gana-gana es algo que hace que uno diga, no es tan grave la pequeña corrupción que ocurre en los trámites, pero sobre todo que genera esta cuestión como de un ambiente de aceptación, tolerancia o de disminuirle la importancia a esos actos de corrupción, pero si vemos qué tan extendidos están, pues entonces ya no son tan pequeños. Y la gran corrupción que tiene que ver con entramados mucho más complejos, en donde hay volúmenes involucrados muy fuertes y en donde, claro, los altos niveles de la burocracia son los que se ven beneficiados de la gran corrupción. La gran corrupción, dice David Arellano, un estudioso de la corrupción, que por cierto tiene un libro, no está ahí, creo que ahorita adelante, en el anterior, el del CIDE, sí, que se llama Podemos reducir la corrupción. Fíjense, David no dice podemos combatir, dice podemos reducir, si siquiera le bajamos tantito. Reducir la corrupción. Bueno, entonces es la apropiación de cantidades significativas y lo que les quería es recordar ese famoso caso del 2001 de Enron, esa empresa norteamericana de energía que lo que hizo fue entrar en complicidad con una empresa que era la que auditaba justamente a Enron y a otras empresas de energía, y entonces lo que hizo fue pues sobornar para que escondieran una deuda billonaria que tenía Enron y que le permitía pues mantenerse como una empresa en el mercado y en la bolsa de valores, etcétera. Entonces, cuando se encontró esto, bueno, pues fue una crisis terrible por los volúmenes involucrados, por el tamaño de la empresa, etcétera. Bueno, el caso paradigmático de América Latina, que casi abre uno un periódico y siempre hay algo de Odebrecht, ¿no? Y Odebrecht, pues que es esta gran empresa constructora brasileña, pero es que lo que pasa es que usted sabe, usted que trae su computadora, sabe como cuántos, es que tiene un capital Odebrecht que es impresionante, ¿no? Y entonces cuando uno ve la cantidad de países en los cuales Odebrecht tiene inversiones y tiene contratos y uno dice, ¿cómo puede ser una empresa de ese tamaño, no? Y entonces, de repente, en el 2016, el Departamento de Justicia, porque en Estados Unidos también tuvo contratos y también tuvo obra que ganó Odebrecht gracias a los sobornos, y entonces ahí el Departamento de Justicia empezó a investigarlo y llevó al señor Marcelo Odebrecht a que declarara, y entonces ahí fue donde Marcelo Odebrecht dijo que no solamente estaba Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, sino estaba México, y que además, dijo el señor, confesó
que había dado 10,5 millones a cambio de un contrato en Pemex, ¿no? Y que esto no fue nada más en el 2014, sino que también había sido antes. Entonces, esa trama que en otros países, como ustedes saben, ya se ha identificado, ya incluso hay gente en la cárcel, como en Perú, como en el propio Brasil. Bueno, pues en México, pues vaya usted a saber. Pero cada vez sale más. Y de nueva cuenta, Mexicanos contra la Corrupción y un periódico de internet que se llama Animal Político, que seguramente lo han oído hablar. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción han hecho pareja para hacer investigaciones, eso lo veremos más detallado cuando veamos los casos mexicanos, pero lo que hicieron fue vincularse con otros periodistas. Una de las claves para encontrar casos de corrupción ha sido lo que se llama el periodismo de investigación, ¿sí? Que no es el periodismo de entrevistar a un funcionario cuando sale de un evento, sino es el periodismo en donde dice, a ver, aquí hay un caso que hay que investigar y entonces va, y sí hace muchas entrevistas, pero también, ¿no? También va analizando otros elementos y entonces se juntan con una organización que tiene recursos para hacer investigación y se juntaron con un peruano y se juntaron con un brasileño y entonces hicieron la investigación esta del famoso Lava-Jato, que es de esta del lavacoches en Brasil, que está asociado con Odebrecht, y entonces encontraron que había una cantidad de miles de millones de dólares involucrados en cambios en contratos que se habían hecho en distintos países, y la investigación, les acaban de dar un premio a este consorcio de periodistas, pero lo increíble es que no son países investigando a través de sus propias autoridades investigativas, ¿no? Es decir, las fiscalías o las procuradurías o los encargados de la investigación, sino que lo hacen los periodistas a través de ir sacando hebras, de ir sacando información. Pero bueno, el caso de Brecht es un caso que ahí está y que sí representa para nuestro país un tema en donde no puede ser que en otros países ya esté identificado y ya estén sancionados y en la cárcel, aunque algunos han salido de la cárcel, pero de todas maneras se concluyen las investigaciones y en nuestro país no. Cuando pensamos en la corrupción, creemos que solamente es un problema de las instituciones y nos olvidamos que la corrupción también es un problema social. Es decir, que los miembros de la sociedad estamos involucrados y a mí me gusta verlo desde dos perspectivas. Una es que la corrupción no es lo mismo, por decir, les voy a dar un ejemplo, no es lo mismo la corrupción en un contrato para comprar computadoras, ¿no? Es decir, en la Secretaría X van a comprar computadoras y entonces, oye, pues ¿sabes qué? Invento, y entonces van con IBM y le compran las computadoras, pero me das una feria y entonces las computadoras en lugar de salir en, ¿qué les gusta? 10,000 pesos, pues van a salir en 15, pero los 5, no es mucho, en 12 y los 2 son para mí. Ok, bueno, pues está horrible, pero ahí está. Pero ¿qué tal cuando la corrupción es en sectores sensibles para la población? ¿Sí? En lo que tiene que ver con el sector salud, cuando se hacen compras consolidadas, por ejemplo, de medicinas, lo cual está muy bien porque entonces compran concentradamente y entonces reducen el costo y uno dice, qué bueno. Y luego, ¿y dónde están las medicinas? ¿Quién sabe? ¿Y por qué están desabastecidos los hospitales? Pero si hubo compras consolidadas, reducimos los costos y sí se compraron, claro que se compraron y el procedimiento de licitación estuvo bien, pero hay que seguirle, ¿no? Es decir, compró las medicinas, pero después tengo que ver en dónde se almacenan y que eso que se almacenó se distribuya adecuadamente, porque lo que uno encuentra es que llega uno a hospitales públicos y le dicen a uno, a ver, ¿tú qué traes? Pues yo me rompí la pierna. Bueno, pues ¿sabes qué? Acá no tenemos ni para vendas y menos para prótesis o menos para si es más complicado. Pero ¿cómo ves que tú vas y la compras? ¿No? Y entonces, ¿dónde la compro? Pues aquí, ahí enfrentito, ¿no?
O si quieres yo mismo te la vendo para que sea más ágil. Entonces el propio médico la vende. Entonces, bueno, y estas son cosas, digamos, así medio anecdóticas. Lo que les quiero decir es que si nada más dicen una muy buena licitación, redujimos el costo de la compra, muy bien, pero ahora tengo que seguirle todo el proceso. No puede decir, ya lo compré, ya lo almacené y hay quien vigile, ¿no? Es que justamente para evitar los actos de corrupción, pues tienes que seguirle que se compre, que el almacén esté bien controlado, que haya las bitácoras adecuadas, que todo eso, y muchas veces ahí es donde pues ya no están los ojos de todo mundo, porque ya no está en la compra, ¿no? Que era lo que a todo mundo pues digamos, le atendía, ¿no? Entonces, esa es una, que no es lo mismo que la corrupción afecte en la compra de computadoras a que la corrupción afecte para que la población no tenga material médico o no tenga medicinas o no tenga atención a los enfermos, ¿no? Es decir, es mucho más grave cuando afecta a la población que cuando es solamente, digamos, una cuestión de recursos. Pero también la corrupción es activada por las propias personas, es decir, no solamente los empresarios que quieren tener mejores condiciones para ganar un concurso o para tener una obra o para vender un servicio, sino la población que va buscando mecanismos para evadir impuestos, para hacer cosas que no necesariamente están mal. A mí me gusta mucho usar un ejemplo que seguramente ustedes conocen. La Ciudad de México, en el 2004, se decidió en el Poder Legislativo que ya no iba a ser la captación del impuesto a los vehículos, del impuesto de tenencia a los vehículos, ya no iba a ser federal, sino que iba a descentralizarse. Y entonces cada entidad federativa decide si cobra la tenencia o no cobra la tenencia. Está bien, ¿no? Si la cobra, pues que sea para ellos. La Ciudad de México no cobra tenencia. No, perdón, la Ciudad de México sí cobra tenencia. Morelos y el Estado de México no cobran, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hace la gente? Pues se va al Estado de México a emplacar. Ahí saca su placa, aunque vive en la Ciudad de México, y uno dice, bueno, mal no está. Porque ¿por qué va a estar mal si yo no quiero pagar impuestos? ¿Por qué voy a pagar impuestos si hay un lugar donde yo puedo dejar de pagarlo? Es más o menos racional no pagarlo. Pero, ¿está bien? Pues no está muy bien, ¿no? Y cuando vemos lo que pierde la Ciudad de México por la cantidad de autos, y esto lo tiene también Mexicanos contra la Corrupción, si alguna vez quieren entrar a esa página van a ver la cantidad de cosas que tiene. Pero han identificado que son alrededor de 200 millones de pesos al año que pierde la Ciudad de México en impuestos vehiculares porque los que tienen coches, hombre, no los que tienen un coche como el mío, pero los que tienen un coche que pagan de impuestos, pues yo no sé qué puede ser, 90,000 pesos al año o algo así, ¿no? Si yo tengo un Audi o lo que sea, un carro que de los que cuestan mucho, lo que hizo Mexicanos contra la Corrupción, y eso se los iba a contar cuando viéramos el caso mexicano, pero ya se los cuento, es que fue y dijo, voy a entrar al estacionamiento de la Suprema Corte de Justicia para ver quiénes tienen placas de Morelos. Las grandes camionetas pues tienen unas placas. Y entraron a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de los Diputados, y pues la cantidad de autos de placas de Morelos, pues ¿por qué no? Y uno dice, a ver, ¿cuál es la lógica? Y cuando le pregunta, ¿cuál es la lógica de que usted emplaque en Morelos? A ver, ¿a quién le voy a dar el dinero del impuesto? Pues al gobierno, que es el que capta, para que se lo lleve a su bolsillo. Pues no es racional que se lo pague a él para que se lo lleve a su bolsillo, mejor me lo quedo yo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se hace. Entonces, sí es un problema, es un fenómeno que tiene una parte social, ¿no? No es una responsabilidad de los que nos gobiernan, que sí lo es, pero también es una responsabilidad los empresarios, pues los empresarios son otros. ¿Son víctimas o son beneficiarios?
los sobornos, la participación ilícita en licitaciones, el tráfico de influencias, etcétera, las colusiones o impuesto adicional. Los empresarios han dicho, pues yo ya hago mis cálculos, ¿no? En mi contabilidad y digo un impuesto adicional que es la corrupción, ¿no? Lo que voy a pagar adicional y pues ya lo incorporo dentro de… Pues no, pues ¿qué? Digo, pues se está aceptando. Bueno, algo que yo tomo aquí de Eduardo Bohr, que es, no sé si sepan quién es, él es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que es el capítulo México de Transparencia Internacional, y con María Amparo Casar hicieron un texto que se llama El Compromiso Nuevo en Expansión, en la revista Expansión, que es una revista de empresarios, y dicen, los empresarios son presa del mismo dilema que enfrenta un funcionario o un ciudadano. Si mi colega o competidor se presta a una acción de corrupción, yo quedo en desventaja, ¿no? Es decir, si todos decimos, bueno, no vamos a pagar nada de mordidas, pues bueno, pues al final a lo mejor todos ganamos y ya se hacen las cosas adecuadamente, ¿no? En lugar de que haya cosas siempre engorrosas burocráticamente, bueno, a lo mejor sí se hacen porque ya no hay manera de que… Pero si alguien dice, yo recuerdo alguna vez una organización que se llama, la María Elena Morera, que se llama, gracias, ¿usted me dijo? Gracias, Causa en Común. Causa en Común decía, bueno, invitó a un grupo de empresarios y les dijo, pues dejen de dar mordidas y dejen de dar pagos adicionales, impuestos adicionales al gobierno, pónganse todos de acuerdo y nadie da una mordida. Y dijeron, hola. Y entonces que se gane la licitación bien y ok, compromiso. Al rato, pum, salió el que ganó la licitación porque había dado la… Entonces, si uno no cumple, pues yo me quedo en desventaja. Pues claro que sí, ¿no? Es que sí, es así. Y lo mismo aparece en el día a día, ¿no? En un trámite, en una oficina de gobierno, si nadie da una mordida, pues va, o sea, por ejemplo, para sacar la firma electrónica en el SAT, bueno, ni que se me ocurre dar una mordida, ¿no? Ni se me ocurre. O en el Torito, pues tampoco. Y a todos nos tratan igual. Bueno, pues si a todos nos tratan igual, pues ya se elimina esa posibilidad, pero sí tiene que haber una cosa o de una autoridad muy firme que cierre esa posibilidad y al que vea, porque ya no es necesario, pues, ¿no? Si tú, lo que ha hecho el SAT, por ejemplo, que es muy bueno, es utilizar todas las medidas informáticas, todas las herramientas informáticas para que no sea necesario que una persona te agilice un trámite, porque es tan fácil pagar impuestos, ¿no? Que pues, no, ya no necesitas pagarle a alguien para que te haga el favorcito, ¿no? Entonces, pues eso también son formas de… Esta me sale. Ay, espérenme. Es que esto se va muy rápido, está ya. La Agenda Global Anticorrupción. Desde el principio les dije que no era un problema nacional, sino que era, y ya voy a acabar, era un problema global y a mí me gusta mucho esta cita de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, que es de finales del 2003, en lo que se llamó la Conferencia de Mérida, en donde dice, la corrupción es una plaga insidiosa. Fíjense, plaga insidiosa, que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, ¿no? Así es bonita, ¿no? Y socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. O sea, también el terrorismo está involucrado en temas de corrupción. Pues sí. Ni hablar. Y seguro que si le rascamos tantito a ISIS, vamos a ver que ahí hay lazos de corrupción con gobiernos
Siria, vaya usted a saber de qué. Pero sí es algo que es lo que Convención de Naciones Unidas, este es un discurso del que era entonces el secretario general de la ONU, que era Kofi Annan, y él dice cuando finalmente se establece la convención, que es para el compromiso de todos los países de la ONU para identificar prácticas adecuadas, cómo inhibir la corrupción, cómo evitar que transnacionalmente haya corrupción y que se identifique como no un problema de un país, sino como un problema de todos los países. Bueno, yo les he estado hablando de la Cumbre Global Anticorrupción. Esta fue una cumbre que se hizo en Londres en mayo de 2016. Fíjense que no es hace mucho, es hace 2 años. Todavía era Cameron el primer ministro inglés. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a organizar esto para que nos reunamos los países y veamos qué podemos hacer. Y aquí está lo que ellos hacen al final, ya saben, cuando se reúnen así en foros o en cumbres internacionales, hacen una declaración los países, ¿no? Y entonces fíjense lo que dicen. Hay 3 puntos que nosotros proponemos. 1, la corrupción debe exponerse, es decir, no podemos dejar que se siga ocultando. Entonces hay que sacarla a la luz pública y entonces dice, ¿cómo? Cualquier abogado involucrado con algún asunto de corrupción se le quita la licencia, se le saca. Contadores que facilitan la corrupción, más transparencia en presupuestos, licitaciones, en información fiscal. Fíjense, esto es algo que me dio una bomba, porque la información fiscal, todos defendemos que nuestros impuestos, o lo que pagamos de impuestos, pues es información confidencial, ¿no? Porque si yo les digo a todos cuánto pago de impuestos, todos van a saber cuánto gano, ¿verdad? Cuánto gano y cuánto tengo de recursos y cuánto tengo de patrimonio. Entonces eso, digamos, en el mundo occidental, no en todos lados, ya hay en países escandinavos donde las declaraciones fiscales son públicas, porque es una manera de controlar, ¿no? A ver, tú dices que tú ganas 20 y pagas tus impuestos, que son 6, bueno, pues lo declaras, ¿no? Bueno, eso ya empieza a aparecer. Más transparencia, facilitar que personas denuncien sin represalias. Esta es una de las cosas en que todas las reuniones internacionales insisten. La gente a veces ve actos de corrupción en su oficina, ve que su jefe tuvo que no sé qué, pero pues no lo denuncia, porque si lo denuncia, primero lo corren o hasta lo meten a la cárcel o le culpan a él o vaya usted a saber qué tanto. Bueno, pues hay en otros países hay leyes de protección a los denunciantes, se llaman leyes de protección a lo que en inglés se llaman whistleblowers, que son los que, pues eso, los que dan un pitazo y dicen, ¿sabes qué? Este está, ¿no? Algo así como Julian Assange o alguno de esos que los de los Wikileaks, ¿sí? Que bueno, pues han llegado hasta a sacar información que era información de secreto de Estado, ¿no? Bueno, que ya es un poquito más delicado, ¿no? Pero eso ahora en los países desarrollados se están aprobando leyes de protección a los denunciantes. Acá tú denuncias y pues quién sabe cómo te vaya, ¿no? Entonces, pues no. Los corruptos deben ser perseguidos y castigados. No solamente atrapar a los corruptos, sino sobre todo rescatar el dinero que se llevaron. No, aquí estamos todavía peleando a ver si castigamos a los corruptos y el dinero. Los 36,000 millones de Javier Duarte, pues vaya usted a saber dónde andan. O ya se gastó la mitad la señora Karime ¿no? en Londres. Bueno, la corrupción debe eliminarse donde quiera que exista. Y hay que, donde quiera que exista, ¿no? En universidades, en empresas, en el gobierno, es decir, aquí donde haya. Entonces, asegurar transparencia en áreas claves, las áreas claves que dice son, y no sé por qué me salté una, ellos dicen deportes, ¿no? Y claro, el caso de la FIFA siempre sale, ¿no? De la corrupción en la FIFA, la industria extractiva, todo lo que tenga que ver con minerales, petróleo, etcétera, y seguridad. Esas son 3 áreas que les preocupa mucho, que hay que transparentar más porque es la manera como se puede, y impulsar nuevas tecnologías y desde luego apoyar la cooperación internacional.
Los paraísos fiscales, ¿hasta dónde son legítimos y legales? Bueno, pues el caso de los Panama Papers, y se los puse ahí, pero pues es un caso conocido por todos, ¿no? En donde lo que hubo fue una filtración de parte primero de un periódico alemán, pero que estuvo avalado por el consorcio, por un consorcio internacional de periodistas de investigación de nueva cuenta, y que sacaron 11 millones de documentos. Y ustedes se acordarán que ahí estaba desde el primer ministro Cameron, estaba el primer ministro de Islandia que tuvo que renunciar al cargo, estaba Messi, estaban quién sabe cuántos, ¿no? En México lo que hizo el SAT fue decir, bueno, está bien, ustedes tienen derecho a poner sus capitales fuera, nada más yo tengo que revisar si pagaron sus impuestos, ¿no? Y si no, pues me los pagan, ¿no? Porque ustedes pueden ponerlos allá y allá los protegen y nadie sabe cuál es la identidad de los que tienen su dinero allá. Ya en el mundo, en la cumbre anticorrupción se dijo, hay que revisar eso de los paraísos fiscales, porque pues cómo, si existen es porque son legales, están avalados por toda la comunidad internacional, pero protegen una serie de cuestiones ilegales, porque permiten que no se pague impuestos o permiten lavado de dinero, ¿no? Yo pongo ahí el dinero, es un dinero que no se sabe de quién es, yo soy narco, pues lo escondo, ¿no? Entonces, bueno, para combatir la corrupción hay que pensar en áreas gubernamentales. Todas las autoridades siempre dicen hay que incrementar la transparencia. La transparencia es como el antídoto, ¿no? En México llevamos del 2002 acá 16 años de leyes de transparencia. Buena parte de lo que ha hecho periodismo de investigación en materia de investigación tiene que ver con el uso de las herramientas de transparencia. Entonces sí hemos avanzado, pero nos falta muchísimo, ¿no? Facilitar las denuncias de los empleados públicos, lo que decíamos, perseguir y castigar a los corruptos, impulsar innovación y nuevas tecnologías. El caso del SAT es clarísimo, hay que impulsar este tipo de tecnologías para evitar que haya una relación entre quien ofrece un servicio público y el que lo solicita. Si tú lo haces todo por vía de internet o lo haces aunque tú no tengas la computadora, tú llegas y le pides a alguien que te lo haga ahí, bueno, pues ya no necesitas a alguien para la intervención. Entonces, realmente lo que se ha encontrado es que las nuevas tecnologías de información son fundamentales. Y para el sector privado, lo que se pide para el sector privado es que hagan códigos de ética, también el sector público. Es decir, algo más de autorregulación, de lo que dicen ellos, dar señales de que no se admiten casos de corrupción, ni en las empresas, adentro de las empresas donde también hay actos de corrupción, ni en los tratos del gobierno, ni en los tratos con sus socios comerciales, ¿no? Entonces, tiene que ser una cosa que corra por distintos actores y distintos sectores, facilitar y premiar la denuncia en casos de corrupción. Ven que esto de la denuncia pues así es, ¿no? Es decir, bueno, ustedes lo entienden bien. Ay, ya se me barrió. A ver, espérenme. Usted me ayuda, el último nada más es con el que cierro y ya abro porque ya miren, ya me dio. Bueno, no importa, ahorita que salga, entre tanto lo que quiero es un poco abrir para ustedes para preguntas, comentarios, pues lo que ustedes quieran. Es que me falta una nada más. Combate y prevención. Así, una de las cuestiones que dice el propio Fondo Monetario Internacional, en lo que les comenté al inicio, dice hay que considerar no solo los actos de corrupción, sino las grietas en los marcos institucionales que permite que se filtre la corrupción. O sea, lo que quiere decir no es solamente un asunto de personas, es un asunto de procedimientos, es un asunto de reglas de operación, es un asunto de mucha mayor complejidad, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional dice, el cáncer de la corrupción no puede curarse solo con persecución criminal. No estemos esperando de cuando haya un fiscal general
esperemos que el próximo gobierno y el fiscal anticorrupción y va a perseguir a los delincuentes y los va a meter a la cárcel y va a haber buenos jueces que van… Todo eso va a pasar, sí, pero no es suficiente. El mejor antídoto para la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, y es la responsabilidad de los funcionarios públicos, es la rendición de cuentas, la responsabilidad y la posibilidad de sentar en una silla de responsabilidad y de respuesta de los servidores públicos frente a los márgenes de maniobra que tienen los servidores públicos, ¿no? Porque acá no nos hagamos bolas, es un problema social, es un problema de empresas, es un problema de distintos sectores de la población, pero la gran responsabilidad es de las autoridades, ¿no? Para combatir la corrupción y en los distintos poderes, no solamente en el gobierno, en el legislativo y desde luego jueces, magistrados y todo lo demás. Bueno, muchas gracias y ahora abro a sus preguntas, comentarios, lo que quieran. Sí, les hago una propuesta. Hacemos una, esta es de las sedes. Hacemos una ronda de, ¿les parece 5? Yo apunto sus preguntas y entonces para dar mayor chance y leemos extras. Entonces, ya no sé dónde vi. Sí, perdón. Gracias, doctora. Mire, cuando yo iba en la prepa y supe de la corrupción, yo tenía la certeza de que vamos hacia el progreso. Ha pasado 30 años, estamos aquí, la corrupción ha crecido y siempre me ha preocupado el hecho de que los corruptos son unos pocos, pero son muy poderosos y todos los demás, como les digo a mis alumnos, pues yo soy profesora y llegar a tiempo es no ser corrupta, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay 1.8 millones y de esos algunos son corruptos? De servidores. Somos muchos más los ciudadanos que no somos corruptos y que hay con aquella imagen de un presidente cuando toma protesta y asegura que va a cumplir con lo que está estipulado y si no, que la nación se lo demande. Entonces, ¿qué tanto la nación somos corruptos al no demandar los actos de corrupción que ejecuta un presidente? Y entonces, pues, no, como yo siempre les digo a mis amigos familiares, en sobremesa nos quejamos y eso se me hace sumamente absurdo, porque los académicos o los que estudiamos tendríamos más posibilidades de tener una actitud política, de tener estrategias inteligentes y finalmente no pasa nada. Muchas gracias. Pues al que le llegue primero el micrófono. Si quieren decirme su nombre, pues bien, y si no, pues como quiera. Bueno, mi nombre es Abigail Trejo. Bueno, mi pregunta es, bueno, sé que usted es presidenta de coordinación en el CNA. Me gustaría saber… Ya no soy. Ok. Bueno, me gustaría saber que nosotros, bueno, somos, un grupo de jóvenes profesionistas interesados en el tema. No sé, hacemos una organización de investigación contra la corrupción. ¿Cómo nosotros nos podemos involucrar en ese sistema? Sí. Aquí. Gracias. Mi nombre es Fernando Quiñones. En principio menciona con mucha claridad que la corrupción nos irrita y nos indigna. La palabra indignación es falta de valentía. No ser digno es no ser valiente. Entonces, ¿las autoridades dónde están? ¿No son valientes las autoridades? Porque va de la mano la corrupción con la impunidad. Y si no hay castigo, siguen los actos de corrupción. Aquí ¿quieren? ¿Doctora? Acá. Ay, perdón, sí. No se preocupe. Enrique Soto, responsable de la maestría en Gestión Urbana y Políticas Públicas. Un poco, ¿qué opinión le merece este acercamiento que se exhibe de manera clara y de repente en algunos medios entre los poderes políticos y económicos?
un ejemplo concreto, de repente la boda de un familiar, la hija de un empresario, y donde acuden otros sectores políticos que al mismo tiempo de repente esa cuestión se exhibe, yo no escucho voces en contra, pero también me parece estar esa posición de repente cómo aplica la norma, pues, ¿no? ¿Cómo me castigas si ayer estuviste en mi casa cenar? Es un poco, digamos, estuviste en la boda de mi hija, pues, esa vinculación entre esos poderes políticos y económicos. Gracias. ¿Quieres otra más? Sí, yo creo que puedo otro Sí. más y luego veo las preguntas que vienen de… Gracias. Sí, para este enfoque preventivo, ¿qué tan importante es desde la formación en el hogar, en la escuela, ir dándoles un marco de ética y de valores a los niños y niñas para poder entonces sí crear una cultura que sea autorreguladora, para no caer en esos pequeños actos cotidianos de corrupción que van creando un clima y favoreciendo también no solo a las pequeñas, sino también propiciando las grandes corrupciones? Pues si les parece, hacemos una… y ahorita leo las otras preguntas. A ver, son pocos los corruptos y muchos los que somos como una especie de testigos de la corrupción, y por eso es tan importante cuando uno dice, en México hemos ido dejando de ser tolerantes con la corrupción, ¿no? Es decir, cada vez esto de que cada vez nos enfurece más la corrupción. No es casual que la elección de este año sea una elección que prácticamente está polarizada entre quién decimos la población que puede combatir la corrupción y quién decimos que es más bien la imagen o el emblema de la corrupción, o quiénes, ¿no? Pero está dividido claramente entre quienes dicen que puede combatir la corrupción, le tenemos confianza que va a combatir la corrupción, y quién no le tenemos confianza, o quiénes sí o no. Pero digamos, es el tema de la confianza en que va a poder combatir la corrupción. A lo mejor porque es una persona austera, Andrés Manuel parece captar esa posibilidad de ser el que enarbola, ¿no? Parece, ¿no? Por lo que dicen las encuestas, que enarbola la confianza en el combate a la corrupción. Entonces, efectivamente, sí es cierto que la corrupción está ahí, cada vez somos menos tolerantes. ¿Qué hacemos? ¿La nación es corrupta? De nueva cuenta, yo creo que no podemos decir que la nación es corrupta, porque si entonces sí ya me tiro al suelo, ya, ¿no? Es decir, la nación como más allá de la suma de todos nosotros, pero lo que sí ha habido es que la sociedad sigue siendo bastante tolerante frente a la corrupción, sobre todo cuando es una corrupción que tiene cierta posibilidad de verse beneficiada esa persona, ¿no? La persona, ¿no? Lo que hemos dicho de los casos que son legales, pero que moralmente no deberían de permitirse, ¿no? Y bueno, pues no son actos que digamos, ay, pues no está tan mal que le des al de la ventanilla para que te agilice, ¿no? A mí me gusta mucho platicar un caso de Noruega, en donde decían, en Noruega, decía un ombudsman de transparencia de Noruega, decía, en Noruega, si un chico reprueba un examen, no pasa nada. Pero no pasa nada, ni se le pone un tache, ni es un estigma del reprobado de la clase. No, el profesor está obligado a ayudar a ese que reprobó porque quiere decir que no tuvo todas las herramientas. Pero si a alguien lo cachan copiando en el examen, a ese sí le va como en feria, ¿no? Entonces, y acá no, acá el que copia es una especie de triunfador, héroe, porque copió y nadie lo cachó, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, entonces sí tiene que ver con ciertos valores, y voy a lo que me decía usted de los enfoques preventivos, y pues tiene que ser una cosa educativa, pero entonces imagínense lo que quiere decir esto, en donde tenemos que decir, en la casa, ¿no? En la escuela, en todo es
Lo importante no es si fallas, lo importante no es si te dormiste y llegaste tarde, lo importante es la integridad, lo importante es el apego estricto a las normas, porque eso es lo que nos va a dar una convivencia más tranquila. Pero eso no, pero lo que le tenemos terror es a las fallas, ¿no? Entonces yo no quiero fallar. ¿Cómo le voy a fallar a mi papá, no? Si me fui de fiesta y no estudié. Ay, pues una pequeña, ¿no? Una acción de corrupción, pues, compro el examen o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sí, tiene razón. No es un problema, digamos, cuando se dice tiene que haber códigos de ética, tiene que haber educación en valores desde la niñez, desde la casa, etcétera, pues sí, pero eso tiene que ser una cosa que vaya acompañando y pues va poco a poco hasta que se vaya sentando como una práctica social bien establecida. Pero pues tenemos que hacernos cargo que hay una práctica social que es una ola que se nos viene y que ha estado ahí permanentemente, ¿no? Bueno, dice, el acercamiento, usted me decía Enrique Soto, el acercamiento entre políticos y empresarios. Bueno, esto de las relaciones interelitistas pues es bastante común en todos lados, ¿no? Sí, pues sí, cuando son parte de las élites, pues es muy frecuente que, y no aquí, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O sea, si ustedes ven una boda real, pues van a ver ahí no solamente a los de la realeza, sino van a ver a los del poder público, a los del poder económico, digo, salvo la boda reciente, porque ahí no hubo más que amigos, ¿no? Pero bueno, pero normalmente las élites se juntan, eso sí, pero no tendría que ser eso igual a como nos juntamos para la fiesta, porque convivimos, porque tenemos ciertos recursos comunes, no comunes, ciertos recursos que hacen que vayamos a los sitios más, no tenemos una casa en Acapulco o lo que usted quiera, ¿no? Entonces, que las élites se junten a mí no me preocupa, lo que me preocupa es que esto se traduzca en que se violentan los mecanismos de relación, ahí sí, de relación profesional o de relación comercial o de relación, ¿no? Y tendría que ser una clara diferenciación entre lo que es el ámbito de la vida privada y lo que es el ámbito de la vida profesional y de la vida pública y de la vida, ¿no?, de los negocios. Y pues así es en otras partes del mundo, ¿no? Porque yo estoy segura que si uno dijera que no se permita este tipo de fiestas en donde, ¿no?, en donde coinciden la élite económica y la élite política, no sé si ganamos mucho. El problema es que pues sí, pues sí son cosas simbólicas, ¿no?, más que efectivamente, bueno, me pregunta algo sobre cómo se pueden involucrar los jóvenes con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues dándole seguimiento a lo que hace el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Es decir, el problema con el Sistema Nacional Anticorrupción es que es una cosa que, bueno, que la vamos a ver en su momento, que es una cosa complicada de muchas entidades, pero una de las cosas que apuesta el Sistema Nacional Anticorrupción es al vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Si hay organizaciones de la sociedad civil que tienen algún tipo de actividad en contra de la corrupción, mayor transparencia, claridad en los procesos de licitación, ¿no? Bueno, pues entonces ustedes pueden efectivamente entrar en contacto a través de esos mecanismos, porque el sistema lo que quiere es un contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil y con los ciudadanos en general. Bueno, si les parece, veo lo que dicen. Dice, utilizar el poder en cualquier nivel de gobierno para hacer usura de los cargos sociales, para recapitalizarse en situaciones de crisis e inequidad, perdóname, es que no entiendo muy bien la letra, ¿no son formas o manifestaciones de corrupción? Pues claro que son formas de corrupción, donde uno se beneficia de cierto cargo que uno tiene para
por eso le digo, es que si yo tengo un cargo y eso me permite hacer contrataciones, me permite beneficiar a uno o a otro, correr a uno en favor de otro, pues ahí son actos en donde yo estoy abusando de mi cargo a favor de quienes son más allegados conmigo. Entonces, por supuesto que son actos de corrupción. Y siendo así, no es una forma, dice, ¿son formas de manifestaciones de corrupción? Sí. Entonces, ¿se debería de promover la desobediencia civil? Yo creo que la desobediencia civil es una manifestación, por supuesto, mientras sea pacífica, la desobediencia civil pues es bienvenida, pero siempre que tenga un objetivo muy claro y que no sea desobediencia civil acompañada de actos de vandalismo ¿no? Pero la desobediencia civil es perfectamente válida dentro de nuestro propio sistema normativo. ¿Cuál es la importancia de las facultades discrecionales en la corrupción? ¿Vale la pena sacrificar o tamizarlos a fin de reducirla? Las facultades discrecionales, a ver, ¿quién tiene facultades discrecionales? ¿No? Por ejemplo, hay ciertos cargos públicos en donde tienen algunas facultades discrecionales y también algunos jueces que tienen facultades discrecionales, pero cada vez son menos. Cada vez son menos porque cada vez hay mayor regulación sobre las distintas facultades. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, la facultad del presidente para reducir o perdonar algún impuesto. Por ejemplo, alguien que no pagó impuestos o un grupo de población que no pagó impuestos y hubo de repente una tragedia, digamos, porque hubo una inundación o hubo lo que sea, y entonces el presidente tiene una facultad discrecional para decir, pues no se van a cobrar impuestos en esta población porque sufrieron una inundación o un temblor o lo que sea. Bueno, mientras estén argumentadas las facultades discrecionales, pues tienen una razón de ser. El problema con estas facultades es que, miren, por ejemplo, frente a los casos de contratos, los contratos se establecen con reglas muy fuertes al momento de firmar el contrato, pero luego hay reglas muy laxas para modificar los contratos. Entonces ahí es donde se cuela, ¿no? Entonces, pues ahí hay que meter, ¿no? Hay que reformar esto para que no con por ejemplo, el caso de Odebrecht, buena parte de los recursos que salieron es porque había contratos que había firmado Odebrecht con un gobierno A y, bueno, el contrato estaba bien, pero de repente hay que modificar el contrato y entonces en la modificación del contrato ya se meten otro tipo de gastos adicionales y entonces ya hay menos controles, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es leyes que permitan que estos niveles de discrecionalidad pues no se mantengan, ¿no? Es decir, luego hay otra cosa en contrataciones que cuando hay situaciones de urgencia, pues entonces ya no importa, ya no tienes que hacer una licitación, sino puedes hacer una asignación directa, ¿no? Y entonces pues todo puedo invocar que hay una situación de emergencia, ¿no? Entonces esos son los elementos que tienen que ser claramente, digamos, controlados para que no haya ninguna posibilidad de que por ahí fluya. Luego dice, la corrupción no es un problema cultural en México, eso es una aberración, estamos de acuerdo. La corrupción se debe a la forma en que hemos sido educados. Miren, lo que pasa es que la educación va generando una cierta cultura. Entonces, yo diría, bueno, después dice, la corrupción es la madre de la inseguridad y de la criminalidad, de acuerdo, la corrupción ha producido miles de muertes, de acuerdo, hay un estudio que le titulan La corrupción mata, y pues sí, es cierto, pues si está involucrada la corrupción con el crimen organizado, pues claro que mata, ¿no? Entonces, en el gobierno y en sus tres poderes, en sus tres niveles, apropiarse de recursos públicos y de los bienes de la nación es una traición a la patria y debe de pagarse con la muerte. Bueno, esta es una opinión. Yo creo que lo que hay que hacer es castigar al corrupto o a los corruptos, a las redes de corrupción, pero sobre todo hay que ver en dónde está
la falla para poder atacar ahí. Como alguien dice, no se trata de cortarle la cabeza, sino de desmantelar el asunto. Déjenme ver qué más tengo. Pues sí, y tenían que ver con esa corrupción del día a día, en donde la gente ya estaba acostumbrada a que pues, cualquier servicio público tenía que pagar una mordida. Y si no pagaba la mordida, pues cero servicio público. O peor aún, o había represalias del servidor público en contra de esa persona, hasta que dijeron, basta ya, ¿no? Y entonces, pero medidas drásticas también un poquito, digamos, atropelladoras de ciertos derechos de las personas, ¿no? Entonces, pero lo platicaremos si quiere. Creo que ya son las facultades, ya acabé. Entonces, si quiere hacemos si ustedes están de acuerdo, tenemos unos minutitos, hacemos una ronda más, no sé. Gracias. ¿O yo? Sí, doctora, buenas noches. Yo quiero, bueno, he pensado, ahora que usted la estoy escuchando, que la convivencia, acá estoy. Acá. Es que no sé dónde. Acá estoy. Ah, y aquí. La convivencia social entre funcionarios de gobierno y directivos de empresas, desde luego que genera un conflicto de intereses. Mire, en Estados Unidos, en la ley antitrust, por ejemplo, está prohibida la convivencia de los directivos de empresas que son competidoras. Y si se ve en un restaurante a dos directivos de dos empresas que son competidoras en el mercado y se les denuncia, se presume que puede haber se presume que pueden estar planeando reparto de mercado o fijación de precios, colisión, porque eso la ley antitrust y eso nomás entre empresarios. Pero en este caso es evidente que si los funcionarios de gobierno, el secretario de las obras públicas o el funcionario que sea y el directivo de la empresa que hace la obra, se casa el hijo de ella con la hija de él, bueno, pues va a haber allí obviamente un conflicto de intereses. Eso tendría que estar prohibido y en todo caso si se diera y hubiera una denuncia de la convivencia, tendría que, si no una sanción, cuando menos una prohibición a que hicieran cualquier tipo a que participaran en cualquier tipo de licitación, porque me parece tan obvio cuando vemos en la prensa que pues, todo el grupo político y todo el grupo empresarial están en la gran fiesta de fin de año y luego ¿de qué nos sorprende que después vengan las licitaciones y pase lo que usted ha descrito, ¿no? Bueno, pues sí, si son amigos, son compadres, son parientes, es como casi como natural que eso suceda. Pues es que no tengo una respuesta porque decir que la hija de un presidente no se puede casar con la hija de un empresario, con el hijo de un empresario, a mí me parece una cosa medio rara, porque pues es el derecho de ellos, ¿no? El hijo de Zedillo que se casó con la hija de un multimillonario, pues, o sea, si hay mecanismos claros para identificar dónde hay conflictos de interés, dónde hay abuso de autoridad, dónde hay, pues sea a quien sea, ahí sí sea quien sea, aunque sea su compadre. Acá el problema es que pues las autoridades no hacen lo que tienen que hacer porque ya les habló el secretario y le dije, no, a él no lo tocas, ¿no? Pero ya así como cuestiones prohibitivas como de que no, sí hay cosas, por ejemplo, de cuando hay un juicio y está el jurado norteamericano, pues no se puede sentar los miembros del jurado a hablar con el abogado o hablar con alguien. Bueno, eso sí, pero en un caso concreto en donde hay un asunto que se está litigando, pero así en la vida real yo no me puedo sentar. No sé, pero si usted dice que en Estados Unidos, la verdad yo no sé, porque pues yo vi todas las comidas en donde asistía Trump cuando era solamente empresario con los políticos. Nunca vi que hubiera una prohibición, pero si usted dice que hay, se lo creo. Están compitiendo por un mismo contrato. Si se sientan en un restaurante a desayunar, se presume que están planeando una colusión, se presume, y entonces Sí. se investiga, ¿no?
Sí, pero se presume, pero no se les impide que vayan a desayunar, ¿no? O sea, porque eso es lo que… Porque, bueno, pues ya, mire, no van a desayunar, pues desayunan en su casa y es lo mismo, pues, ¿quién los va a ver? O sea, el asunto es, acá, por ejemplo, el Instituto, no se llama, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, ha identificado elementos de colusión entre empresas farmacéuticas para ponerse de acuerdo en que todas van a decir que el precio para una licitación de, les voy a inventar, ¿no?, del paracetamol va a ser de, todas la vamos a poner en 80 pesos, aunque valga 20. Bueno, pues eso sí es un elemento de colusión que pues lo que hace es que impide que tú puedas tener una competencia leal, ¿no? Son actos de competencia desleal porque se ponen de acuerdo para que entonces quien gane no va a poder bajar el precio. ¿Y va en contra de quién? Pues en contra de los pacientes. Pero pues eso no tiene que ver con que se reúnan a comer. Es una cosa que… Pero no le entiendo, a lo mejor es que no le entiendo, ¿no? Y sí me parece que lo que hay que ser más fuerte es en términos de estas cuestiones de que no haya colusiones, sí. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Fermín Rivas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo está? Del Sistema de Universidad Abierta. Buenas tardes. Mi pregunta concreta es ¿de qué manera romper esta inercia institucional de la corrupción? Hace rato comentaban, todos los países tienen inercias institucionales. Pienso concretamente en dos casos. Uno, el asunto reciente de la Auditoría Superior de la Federación, en que despiden a una investigadora responsable de la estafa maestra, ¿no? Está fuera de la Auditoría Superior de la Federación en razón de facultades discrecionales. Ese es un caso. El otro caso es la propia naturaleza de los nombramientos de los órganos constitucionalmente autónomos, que, bueno, en este país es un reparto de fuerzas políticas. No hay ahí un conflicto de interés, es decir, no hay ahí en lo que nosotros asumimos como instituciones ciudadanas, instituciones imparciales, un conflicto de interés. Es decir, ¿de qué manera somos parte todos de la corrupción y de qué manera, no se me ocurre a mí, cuál le pido a usted alguna orientación, romper este equilibrio subóptimo para el ciudadano, para todos, para el bien común, para usted, para mí, que ha sido una inercia institucional en México? Sí. Por su respuesta, gracias. Si quiere, empiezo con el asunto de los nombramientos de los órganos autónomos, ¿no? Es decir, una de las cosas que desde el Sistema Nacional Anticorrupción se ha visto con muchísima preocupación y fue una de las palancas que hizo que el nombramiento del Comité de Participación Ciudadana fuera un nombramiento muy sui generis, tiene que ver con esos nombramientos que normalmente los nombramientos de los entes que son constitucionalmente autónomos recaen o en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque son órganos colegiados, porque son órganos de representación, porque los nombramos los ciudadanos, pues qué mejor que ahí, hay pluralidad, entonces no se va a concentrar en una sola fuerza. Y lo que hemos encontrado es que pues se ha ido pervirtiendo el procedimiento, ¿no? Porque resulta que antes nombraba el presidente, pero pues el presidente tenía que ser medianamente responsable de su nombramiento, ¿no? Es decir, los primeros nombramientos del IFE pues eran un nombramiento del presidente que podía ser, ¿cómo era? No, pues creo que eran nombramientos del presidente los primeros consejeros del IFE, pero es eso que se ha ido pervirtiendo y haciéndose unas cuotas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que uno ve? Bueno, ¿cómo se hace en otros países? Pues así se hace, sí, así se hace. Es decir, los órganos colegiados de representación son los que nombran. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está la representación popular. ¿A quién se los vamos a dar? A unos ciudadanos puros que ¿de dónde los vamos a sacar? ¿No? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción decidió que el Comité de Participación Ciudadana, ¿no?, iba a salir de un proceso de selección en donde hubo un comité de selección
el comité de selección nombrado por el Senado. Entonces, el Senado nombró un comité de selección. Ese comité de selección nombró a los ciudadanos del sistema, ¿no? O sea, para que no fuera directo el Senado. Pero pues tenía que haber en algún momento el Senado, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que esos procesos sean procesos limpios, transparentes, auditables, vigilados? Pues eso es en lo que ha estado el Sistema Nacional Anticorrupción, diciendo, a ver, tú tienes en cada oficina pública un órgano de control que controla todos los procedimientos internos, las compras, etcétera. ¿Quién nombra ese órgano de control? Ah, pues el secretario de la Función Pública, o sea, el gobierno nombra a los que van a vigilar a los gobiernos. Pues ya la molamos, ¿no? Entonces, pues hay que modificarlo, ¿no? Entonces, sí hay, no es solamente un asunto de unos, digamos, gobernantes o unos funcionarios públicos que le sacan la vuelta a la norma, es que también hay normas que permiten todo eso, ¿no? Entonces, digamos, por eso salió esto así y por eso, en buena medida, el fiscal anticorrupción y el fiscal general no pudieron ser nombrados cuando debían de haber sido nombrados antes del 18 de julio del año pasado, pues porque los procesos no se abren, no quieren transparentar, pues no quieren, la sociedad civil no le gusta esto, no nombro, ¿no? Entonces hay una perversión, hay una mecánica perversa, pero lo que yo diría es, pues perversa y lo que quieran, pero ahora le tienen que ver a ver cómo le hacen para que salgan transparentes. Y sobre el asunto de la auditoría, pues la verdad es que cuando llega un nuevo funcionario a un cargo, pues normalmente cambia a los funcionarios que dependen de él. Digamos, es algo que sucede. El problema es que cambias a alguien que llevó a cabo una investigación sobre la cual todavía no hay una conclusión y entonces, no dices por qué lo cambias, ¿no? Entonces, y se dice que porque esta persona tenía un conflicto de interés porque había dado ciertos contratos a una empresa de la cual sus hijos eran socios. Entonces, ya se hace un merengue ahí horrible en donde un nuevo funcionario podía haber nombrado a una nueva titular de un área, ¿no? Simplemente porque es su facultad, pero siempre que diga muy bien por qué esa no se queda, ¿no? Y no que se inventan unos procedimientos que ni existen porque nadie ha hecho la investigación y entonces ahí es donde entra la transparencia, ahí es donde entra la rendición de cuentas. Tú dices, a ver, yo con esta persona no me entiendo, entonces y como yo soy el jefe, necesito a alguien con el que yo me entienda, pero no lo corro y le invento una cosa como que es que la señora era corrupta porque tenía un conflicto de interés cuando hacía sus contratos, sin haberle hecho una investigación, sin nada más porque yo dije que porque tenía conflicto de interés, ¿no? Entonces, pero mire, pero ahora hay muchos ojos vigilando a la auditoría, cosa que antes pues no había. Entonces los muchos ojos es lo que nos anima, ¿no? Muchos ojos vigilando y es lo que pueden hacer los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen dobles ojos que los otros. ¿Podemos tomar unas preguntas de las sedes, por favor? Claro que sí. A ver, déjenme ver. Dice, ¿cómo combatir la corrupción en escenarios de baja institucionalidad, concentración de poder y grandes desigualdades sociales? Pues estos son los escenarios nuestros, ¿no? ¿Y cómo los vamos a ver, esto aunque lo vamos a desarrollar todavía más, lo que yo les digo es que no hay una receta única, no es una sola acción, tienen que ser multiplicidad de acciones porque ya el problema se nos ha hecho muy grande. Ya no es el caso Odebrecht, o ya no es el caso de la estafa maestra o el caso del Pegasus o el caso del socavón, ya no son esos casos, es que corre por todos lados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos procesos de denuncia mucho más efectivos y protegida la denuncia. Eso lo necesitamos. Miren, cuando uno entra a la Secretaría de la Función Pública y ve qué pasa con las denuncias que les llegan de servidores públicos corruptos que les pidieron una mordida o lo que sea, uno empieza a ver, número de denuncias recibidas, número de denuncias atendidas, número de denuncias en reserva, número de denuncias que todavía están en proceso.
¿Y luego? ¿De qué calidad son las denuncias? Porque no es lo mismo que, ¿no?, un señor que viola a una servidora pública, ¿no?, a un señor que se robó 200 pesos de la caja chica de la oficina. Pues digo, hay distintos tipos de actos de corrupción y distintas magnitudes. Entonces necesitamos que todas las denuncias estén claramente identificadas con nombre y apellido. Entonces, la corrupción se aprende. ¿Es posible educar a los niños a que no se convierta en normal? Claro que es posible. No solo es posible, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí hay que educar en valores, pero ¿saben qué? Si se educa en valores y lo que sucede en la práctica no coincide con los valores, ya se amoló la cosa. Porque a mí me pueden decir, no hay que robar, no hay que copiar los exámenes, pero el que copia es el más listo, es el premiado por la escuela, porque es el más audaz, porque es el que habla bien en público, porque es el… Pues no coincide los valores que estoy… Entonces tiene que ser una cosa de práctica social, valores con práctica social. Y si esos valores que te dicen hay que ser íntegros, hay que de veras aplicar cierto tipo de valores, pero si el maestro no aplica los valores, pues aunque lea el librito el alumno, entonces siempre tiene que ser un asunto en donde corre la práctica con el aprendizaje del valor, ¿no? Porque puro valor, sin traducción en lo que pasa en la vida real, no va a pasar. ¿Qué se espera de nuestro país respecto de enfrentar la corrupción? Si el mismo presidente de la República en algún momento señaló que es parte de nuestra cultura. Bueno, señaló que es parte de la cultura, pero todo el mundo se le fue encima, ¿verdad? Ya no volvió a decir que es parte de la cultura. Entonces, ¿cómo afecta la corrupción a México, a los mexicanos que se van al extranjero? Pues lo que nosotros sabemos es que cuando el mexicano pisa el extranjero ya acepta las reglas del extranjero y se comporta conforme a las reglas del extranjero, ¿no? Entonces quiere decir que acá las reglas no. Es decir, mientras haya resquicios para yo puedo violar la norma y no me pasa nada, se va a violar. Pues digo, es medio racional, ¿no? Si yo puedo violarla y no me pasa nada, pues… ¿no? El problema no es que la violes, es que te cachen, ¿no? Esa es nuestra frase. El problema no es que copies en un examen, es que te cachen. No, el problema es que copies. Ya, si te cachan eso, pues no. Pero esa no es nuestra forma de ver las cosas, porque esa forma no es como se castiga, no es como se sanciona socialmente. Una de las cosas que se dice también en los foros internacionales es que la corrupción va a ser reducida si hay de veras una sanción social fuerte a la corrupción. Sanción social fuerte. No estamos hablando de persecución y metido en la cárcel y 200 años. No, estamos hablando de sanción social. Cuando al señor de los Panama Papers, el primer ministro de Islandia, encontraron que tenía como, no sé, $1 millón en este paraíso fiscal y vieron que sí, entonces identificaron a ver qué había pasado con ese $1 millón y vieron que efectivamente había habido algún tipo de desviación de la ley, él tuvo que renunciar. Pues sí, pues porque la sanción social es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, pero sí, cuando hay sanción social fuerte, es efectiva, pero tiene que ser fuerte. Ya las leí. No, pues gracias a las sedes y gracias a… No, gracias. grandesmaestros.unam